Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan todos los lunes por Washington TV en Reflexiones Políticas, bajo la conducción de este servidor, René Núñez Rodríguez. Reflexiones Políticas se ha caracterizado por traer temas que puedan llevarnos a la reflexión, a la autocrítica, país y humana. Y los temas tienen siempre quien puedan compartirlo desde el punto de vista de cómo nosotros los que creemos en ellos o no. Por eso respetamos y somos creyentes de la libertad plena de las sociedades, derecho que la gente exprese libremente. Podemos estar de acuerdo o no. Cada quien con su conciencia, sus pensamientos y sus acciones serán los termómetros que puedan determinar todo lo que uno hace en esta materia de la política en general. El tema de hoy sé que es bastante sensible para algunos, para otros como yo, no. Y tiene mucho sentido político que lo abordemos y desde esta tribuna Reflexiones Políticas, una de nuestra misión no solo es hacer el análisis autocrítico objetivo, sino también agregar valor a la sociedad, poniendo siempre el contexto más objetivo, más justo, más claro, para que podamos entendernos mejor. Hay una discusión que le hemos estado oyendo en los últimos tiempos, de nuevo porque había estado calmado, acerca del debate entre la izquierda y la derecha. Centrar toda la discusión de la política entre la izquierda y la derecha. Cada uno atribuyéndose sus verdades, sus razones, sus convicciones, pero hoy quiero yo ser como el árbitro académico del tema para ponerlo en su contexto real. Porque ya ese debate de entre izquierda y derecha estuvo muy presente y estuvo, yo diría, en todos los órdenes la discusión entre el papel de la izquierda y el papel de la derecha. Y su tiempo de discusión muy intenso en la universidad, en los distintos medios de comunicación social, en el siglo XX,
quienes lo sustentaban, quienes lo provocaban, quienes creaban esa dialéctica, bueno, era porque en ese entonces se entendía la política estaba organizada sobre la base de la ideología económica y social. Ese era el sustento de la discusión. Por un lado, la izquierda defendía la igualdad social, el rol del Estado intervencionista, planificador, controlador, organizador, director de todo, la mano interventora del Estado en la sociedad. Pero fundamentalmente en la economía y en los derechos laborales. Entonces había esas dos condiciones de ese debate de los que han estado apoyando la tesis de la izquierda. La igualdad social, el Estado intervencionista en economía y derechos laborales. Mientras que los de la derecha en el siglo XX sostenían, apoyaban la libertad individual y el libre mercado. Esa es la diferencia entre los sostenedores, los que promovían ideológicamente el fundamento del movimiento de izquierda y el movimiento de derecha. Entonces, el debate en el siglo XX se centró cómo distribuir el poder económico y el papel del Estado. Hacia allá estaba orientado la base ideológica de ambos grupos, defensores de la izquierda y defensores de la derecha. En el siglo XX. Pero las cosas han evolucionado de alguna manera, con sus unos más que otros, pero han evolucionado ambas corrientes. Y en el siglo XXI ya no era la ideología económica y social lo que estaba en discusión, sino la relación con las libertades, la relación del Estado con las libertades. Un paso fundamental porque las libertades son atribuciones, son el disfrute de un derecho natural. Por eso que en el siglo XXI va a ocupar el basamento de este debate. El autoritarismo se ha caracterizado por concentrar el poder en un grupo, en una sola persona, en el líder del grupo. Se ha caracterizado por debilitar, destruir las instituciones, controlar los medios de comunicación social, restringir las libertades en nombre de la soberanía y la estabilidad política de la sociedad. Esa ha sido la excusa del autoritarismo que hemos estado viendo
en estos 26 años quienes han estado asumiendo sus características desde el poder. Entonces, repito, el autoritarismo, concentración del poder en una sola persona, debilitar, acabar con las instituciones, no le conviene las instituciones que controlen, porque el jefe del grupo, el autoritario, es el que impone las cosas y en él recaen todas las decisiones. Controlan los medios, restringen las libertades. Repito, justificando la importancia de la soberanía y la estabilidad política de la sociedad. Para ello, porque lo menos que hemos visto es proteger la soberanía real, que es la soberanía del pueblo, que no es una palabra hueca, una palabra que está allí de pensamiento solamente. La soberanía es la población, los ciudadanos. Y lo menos que hacen es proteger, defender los ciudadanos. Por lo tanto, se están contradiciendo porque no defienden ni protegen la soberanía. En cambio, en este siglo, la democracia, que ha evolucionado también, ha estado centrada en la promoción de la separación de poderes. Tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, con autonomía, con independencia. Otra característica de la democracia, la rendición de cuentas, cosa que no ocurre en el autoritarismo. Ellos se cobran y se dan el huerto. No hay quien los controle. Y el que lo intenta va preso o desaparecido, porque es característica de donde no hay Estado de Derecho, donde no hay garantía de nada. Entonces la democracia, repito, promueve la separación de poderes, exige la rendición de cuentas de los que gobiernan, porque es una responsabilidad para con la población, para con los ciudadanos que los eligen, para que les dirijan sus destinos. También se hacen elecciones libres para que el soberano, que es el pueblo, escoja quienes deben representarlos en las distintas funciones a nivel del poder, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo. Y para eso entonces se hacen elecciones como deben ser. Y también la democracia ha sido protectora de los derechos humanos individuales y colectivos. Entonces son 4 macro características muy bien definidas de lo que representa la democracia. La promoción de la separación de poderes, la rendición de cuentas, elecciones libres y protección de los derechos humanos individuales y colectivos. Porque en el siglo pasado, el movimiento de derecha hablaba solamente de la libertad individual o defendían la libertad individual. Ya en el siglo XX hay un avance, mejora, porque estamos hablando ahora de la protección de los derechos colectivos, como debe ser, porque todo redunda en
en la utilidad de lo que hacen los ciudadanos organizadamente. En ese contexto, entonces, vamos a encontrarnos que hay gobiernos de derecha y hay gobiernos de izquierda, que son autoritarios. ¿Sí? Gobiernos autoritarios tanto en lo de derecha como en lo de izquierda. Pero también hay gobiernos de izquierda y de derecha democráticos. Y ha habido, en ese sentido, y es la evolución, la mejora de que algunos movimientos de izquierda se han ajustado a las condiciones de la democracia. Entonces, aclarando ambos conceptos, en los gobiernos de derecha e izquierda se ejerce el autoritarismo. Y ya vamos a ver los ejemplos en el mundo muy concretos. Pero también hay gobiernos de izquierda y de derecha democráticos. Y eso no lo veo mal, porque si creemos en la libertad de opinión, de expresión, de participación, de creación, ¿por qué tenemos que negarle a las personas? Eso sí, pero tiene que respetar el Estado de Derecho, su Constitución, las leyes, ajustarse a ello, al Estado de Derecho, que viene siendo el regulador de la sociedad, independientemente del tipo de gobierno. Que es una buena aclaratoria para los que todavía no terminan de entender eso. Lo más importante en la sociedad es que, sin duda, funciona el Estado de Derecho, porque es la garantía del equilibrio, de la justicia, para ponerle orden a los gobiernos o a los ciudadanos. Esa es la verdadera garantía de una sociedad para que pueda convivir pacíficamente y confiada de que hay leyes que deben respetarse y que han de ser respetadas, y que hay instituciones encargadas para hacerlas cumplir y aplicable para todos los que están en una sociedad. Entonces, vamos a ver esos ejemplos actuales. Traje unos muy específicos. Autoritarismo de izquierda. Bueno, aquí en nuestra zona, en nuestro hemisferio, en nuestro continente americano, hay tres que son, no hay duda, que son autoritarismo absoluto. Y ustedes saben cuáles son: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahí hay autoritarismo. Y los que están en Venezuela y los que venimos allá y sabemos, hay un autoritarismo disfrazado, aunque llegaron por la vía democrática, aceptaron el juego democrático para llegar al poder y llegaron, pero cuando llegaron al poder, que esa es otra característica que está ocurriendo en los últimos tiempos y que han encontrado el camino para llegar al poder, y no por lo que antes era solamente por la violencia general,
las guerrillas en aquel entonces, cuando la época de Fidel Castro y eso. Entonces, bueno, encontraron, y en eso Chávez tiene mucho que que fue uno de los que creó y vendió la idea a toda América Latina. Llegar al poder por la vía democrática y luego no respetar las instituciones. Cambiar la constitución y imponer lo que ellos quieren. Entonces, autoritarismo de izquierda, Venezuela, Nicaragua y Cuba son tres países que se practica el autoritarismo de izquierda. Absolutamente, ahí no se respeta ni la Constitución ni las leyes. Todo lo que hay un parapeto para mostrar hacia afuera de que hay allí democracia, pero no. Todos obedecen al poder del jefe mayor, el que está en la parte ejecutiva, poder ejecutivo. Ahí están subordinados el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y ahí se decide todo. Entonces hay autoritarismo absoluto. Igual ocurre en Nicaragua, que han hecho lo que han hecho, han cambiado todo, han metido preso al que le da la gana, hacen de todo y no hay posibilidad de someterlo. Y en Cuba igual, ya Cuba Cuba está desde el 58, 59, están sometidos a ese pueblo bajo un autoritarismo donde hacen unas veces de elecciones para allá y para acá, pero puro simulacro para hacer creer de que ellos son elegidos por elecciones libres y transparentes. Vamos entonces al ejemplo de autoritarismo de derecha. Hay dos casos sin discusión. Autoritarismo de derecha. Rusia, Hungría. Son de derecha. Son de derecha. Y son autoritarios. Ellos imponen las reglas, a pesar que pueden haber en Rusia, hacen elecciones, pero el mandamás de allí hace con ella lo que vienen haciendo otros por acá, por nuestros lares americanos. Persiguen, mandan a matar a los candidatos que tienen posibilidades de ganar. Eso ha ocurrido en Rusia, con el que está allí al frente. Entonces, autoritarismo de derecha. Tenemos el ejemplo de Rusia y Hungría. También tenemos democracias de izquierda, que allí pudieran muchos ponerse bravos por lo que voy a decir. Sí, porque los casos que voy a nombrar, hay gobiernos, los que llegaron son hombres de izquierda. Pero respetan la Constitución, respetan las leyes que existen. Y ellos son de izquierda. Y no lo han dejado de decir con orgullo ideológico. Pero mientras no se metan con la Constitución, con las leyes, conculquen las libertades del pueblo, entra en este grupo de democracias de izquierda. ¿Cuáles son? Chile. Ahí, que ese se formó en Cuba, el presidente de Chile.
Pero allí funciona hasta ahora, mientras no lo modifiquen o traten de hacerlo a la fuerza, el Estado de Derecho está presente. España. Hay un presidente que está en España de izquierda, de eso no hay duda. Pero ahí está la institución, el Congreso, que es el que controla la gestión, activamente haciendo la oposición, la crítica, la denuncia contra lo que ellos consideran no está haciendo bien el gobierno. Y también Brasil, tenemos Lula, hombre de izquierda. Pero allí sigue funcionando la Constitución. Se respeta la Constitución. Hay Estado de Derecho. Repito, mientras no la violen, mientras no la transgredan, mientras no traten de desobedecerla, bueno, eso entra en este grupo, que son democracia de izquierda. Y también tenemos este que está del tingo al tango, como dirían por allá en mi pueblo, en Colombia, Petro, con todas sus cosas medio raras que hace, sus maromas discursivas que hace, sigue funcionando allí el Estado de Derecho. Él es de izquierda, pero está allí, está funcionando. Y en Bolivia también, en Bolivia, ahí estuvo Evo Morales, que es de izquierda, y perdió Evo Morales y no ha vuelto, no ganó después. Y Argentina ha estado antes del presidente ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahorita el presidente de izquierda ahí, Fernández, no recuerdo ahorita. Perdóname el lapsus mentis. Pero también ha estado los Kirchner, el hombre, la mujer, estuvieron. Pero ahí está la estructura constitucional funcionando, con sus cosas, pero ahí está. Entonces, son democracias de izquierda. Y son democracias porque está funcionando el Estado de Derecho con todas sus... No son perfectas, pero por supuesto, en términos generales, permiten la rotación de gobernantes. Milei llegó, que es de derecha. Se podría calificarlo los que sostienen el término de derecha, que es defensor de la economía de libre mercado, de las libertades. Pero han habido varios gobiernos de izquierda allí. Democracias de derecha, sí, también. Tenemos a Uruguay. Allá hay una democracia de derecha. ¿Y saben quién más? Un gran país, poderoso. Allá hay una democracia de derecha. Alemania. Entonces, lo importante de todo esto es que hay que diferenciar bien el autoritarismo con la democracia. Y ese debe ser el debate del que debemos estarnos preocupando y ocupando en el análisis y en el ejercicio de la política quienes están en esa dirección. Y podemos decir como gran conclusión que el dilema hoy en día es ético e institucional. Ético institucional
entre quienes creen en la libertad y la rendición de cuentas y quienes creen en el control del Estado en todo y la obediencia sin discusión alguna. Ese es el planteamiento en el cual se centra hoy en día, se debe centrar hoy en día la discusión. ¿Quiénes están a favor de la libertad? ¿Quiénes están a favor del Estado de Derecho, de la rendición de cuentas? Como debe ser, porque los gobernantes se deben a los ciudadanos, no los ciudadanos al gobernante. Mientras que en el otro lado, lo que está del autoritarismo es control absoluto de la sociedad, no de los poderes, de la sociedad, porque a las personas se les niega sus libertades y no puedes decir nada contrario porque so pena de ser sometido y enjuiciado, perseguido por ser opositor. Porque el autoritarismo entonces lo que quiere es que se le obedezca a todo lo que ellos hagan al frente del poder. La obediencia total. Eso es autoritarismo. Sin que se pueda discutir, sin discusión alguna. Bueno, con este análisis quería compartir con ustedes, pues para diferenciar que hay autoritarismo de izquierda y de derecha, y que hay democracia de izquierda y de derecha. Pero que el planteamiento central es que le acabo de decir, quienes creen en la libertad y la rendición de cuentas, en el Estado de Derecho, y quienes creen en el control del Estado de todo, la sociedad, que exige la obediencia hacia ellos absolutamente, sin discusión alguna. Y quien se oponga es sometido, es puesto preso y puede recibir los castigos mayores que ni un criminal lo recibe, porque le salen entonces con los argumentos traición a la patria, eres terrorista, instigación al odio, asociación para delinquir. Así que hoy quería conversar con ustedes y compartir con ustedes este tema. Para que hablemos la lucha el debate es autoritarismo con democracia, contra la democracia o la democracia contra el autoritarismo, perdóname, se me enreda la lengua, contra el autoritarismo, porque son dos cosas diferentes en pensamiento y en acción y en ejercicio. En ética, el tema es ético institucional. Yo le agregaría y humano, porque en el autoritarismo los derechos humanos no se garantizan. En cambio, en la democracia hay quienes incluso están organizados para protegerlos y defenderlos ante quienes desde cualquier medio intente desconocerlo, ignorarlo, en perjuicio de sus derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la opinión, a la libertad, a la expresión, derecho a ser tratados iguales ante la ley, derecho en caso de un juicio, a tener un juicio objetivo, claro, libre, transparente, a la presunción de la defensa, de la inocencia, al derecho a la defensa. Esos son valores jurídicos que no se pueden renunciar
y que siempre debemos tenerlo presente en este debate. Nos volveremos a oír y a ver el próximo lunes por acá en Reflexiones Políticas por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Saludos.